en mi boca. No sea lo que yo quiera pronunciar, sino lo que Él me dé. Entonces, hermanitos, sabemos que el ser humano, desde que es concebido, inicia como un viaje en este mundo, ¿no? Inicia un viaje y luego cuando ya Dios permite que ese ser nazca y vaya creciendo, va empezando también a crecer con él a medida de su crecimiento físico. También va creciendo en el ser humano que la maldad, el pecado, el deseo de satisfacer aquello que complace al cuerpo, que complace a la vista, ¿no? Y a Dios en otro lugar, porque aún empezando, en esa corta edad viene el enemigo a empezar a sembrar en esos pequeños corazones el pecado. Y el hombre, la palabra dice allá en Eclesiastés, en Salmo 103, 15 y 16, nos dice que el hombre como la hierba del campo, son sus días y florecen, ¿no? Y crece, pero el viento pasa por ella y la destruye y muere, y ese lugar no la conocerá más, dice. Así el hombre también, Dios nos da la oportunidad de nacer, de crecer, pero en ese lapso de tiempo, desde que nacemos, empieza ese reloj de Dios ¿a qué? A correr. Y los días, los años que Dios nos tiene destinado para tenernos en este mundo empiezan ¿a qué? A restarse, a mermarse, ¿no? Pero durante todo ese tiempo estamos teniendo esa oportunidad de buscarlo a Él, ¿no? Allá en Eclesiastés 7:29 dice: Dios hizo al hombre recto, pero él buscó la perversión, el pecado. Se agradó fue haciendo la maldad, ¿no? Pero en ese estado el hombre llega a buscar la manera de agradarse a él, de agradar al mundo, de complacerse. Y en ese mismo estado llega el momento en que ese ser humano es despreciado de su misma familia, ¿no? Aún es desconocido en su círculo familiar como miembro de él. Y por eso hoy en día vemos muchos en las calles, en las carreteras, en las alcantarillas, viviendo por ahí de cualquier manera, cuando Dios en su infinita misericordia que hizo y en su amor tan grande por el ser humano que hizo, Él creó al hombre con sus propias manos. Y mírenlo hoy que se ha entregado al pecado, a la maldad, cómo va de para atrás. Y en este estado en que se encuentra el hombre cuando es aún desconocido y despreciado por su misma familia, aún él mismo a veces se mira su condición y se desprecia él mismo dentro de sí mismo, porque ve la condición en que se encuentra. Y es cuando la soledad y la tristeza se apoderan de él, se apoderan. Y allí el enemigo está. En muchas ocasiones vemos que hace el enemigo, le susurra al oído, le dice: ¿qué haces? ¿Por qué estás llevando esta vida? Esa vida no se la merece usted, no siga así. Quítese la vida. Y viene ¿a qué? A
suicidarse, porque el enemigo sabe que es un alma que él puede asegurar. Vemos, hermanos, como allí también, ¿por qué? Porque lo agobia la soledad, la tristeza. Pero también vemos que Jesús también tuvo que sufrir un momento de soledad, donde la sintió. ¿Por qué? Antes de eso había llevado el peso sobre él de esa cruz, pero es el símbolo del peso de la carga de nuestros pecados, de toda la humanidad, Él sufría en su condición humana, de hombre encarnado, pero no en su condición divina, en su esencia divina. Estaba sufriendo como Dios. Y es cuando allí, en esa cruz, azotado, golpeado, escupido, maltratado, es cuando Él llega y clama, siente esa soledad y clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miremos si el mismo Hijo de Dios en su condición humana clama esto, ¿no? Como el ser humano no reflexiona que cuando estemos, que nunca debemos llegar a ese instante, a ese momento. Pero Dios, viendo al ser humano en esa condición, dice: Dios, viendo al hombre en ese, se apiada de él y dice: venid a mí. Hace un llamado, ¿cierto? Está llamando y dice: venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y también dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira todo lo que el Señor nos está diciendo acá. Y mire cuántas promesas están para que nosotros, para que la humanidad reaccione y se dé cuenta que hay uno que sí se acuerda de ese ser. Porque cuando aquel que está allá sufriendo en ese sufrimiento y que lo agobia, lo está agobiando esa tristeza y esa soledad, dice y piensa dentro de sí: no hay quien se acuerde de mí, nadie me mira, nadie me busca, pero no sabe que hay uno que sí no lo abandona y que sí se acuerda de él y que lo busca, ¿no? Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que nos buscó y no escatimó nada el Padre no escatimó nada para permitir que su Hijo viniera a realizar esa obra redentora, salvífica para la humanidad. Pero también tenemos como el Señor, viendo la condición del ser humano, mira y observa cómo el hombre, dice, aquel hombre que está, el ser humano está entregado y le da pesar, como que le da tristeza desprenderse de qué, de todo aquello que le complace, desprenderse de las riquezas, de las fortunas, de la fama que pueda tener, ¿cierto? Y se entristece de ello. Pero Jesús no se entristeció cuando él dejó su lugar allá en la gloria, al lado del Padre. Él no se entristeció, sino que vino a rescatar al hombre, sabiendo lo que le iba a ocurrir, lo que el ser humano le iba a hacer, y vino a hacer esa obra salvífica para nosotros. Pero allá vemos como allá en Gálatas 5:1 nos dice
nos dice la palabra y nos da aliento, nos dice, estar firmes. ¿Con qué? Con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no vuelvas a estar bajo el yugo de la esclavitud. ¿Y de cuál esclavitud? La esclavitud del pecado, de la maldad. Esa es, dice. Pero también nos dice que si el Hijo nos hiciere libres, nos diere la libertad, seremos verdaderamente libres. Libres. Porque vemos cuando un ser ha caído, ha hecho cosas que lo han llevado allá a estar tras de unas rejas, que ha perdido la libertad física. Este hombre es puesto en libertad cuando ya cumple su condena, pero libertad física. Pero ¿cómo estará su alma y su espíritu? Su condición espiritual, ¿cómo estará? ¿Encadenada a la maldad? En cambio aquí Jesús nos libertó. Cristo nos dio la libertad completa y perfecta para esa salvación eterna. Ahora vamos a mirar, mis hermanitos, lo que nos dice allá en este himno, el mensaje, ¿no? Que el ser humano se encuentra triste cuando se encuentra solo, y miremos cómo este himno nos habla también sobre esa condición del ser humano cuando está en ese viaje aquí por la tierra, ¿no? Está viajando, está transitando. Dice así: viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. A veces dije que por él penoso es trabajar, que mucho yo sacrifiqué su senda por andar. Mi fama y mi fortuna por ti yo la dejé. Entonces le oí así decir: mi hogar de eterna gloria por ti abandoné. Mis manos enclavadas en cruenta cruz miré. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Jesús sí llegó a morir muy lejos de mi hogar, y así podría tú sufrir mi vida compensar. Mejor amor de amigo jamás podré hallar, por eso al Salvador oí decir: si solo un vaso de agua te pido que has de dar, de ti un vaso de agua solo he de demandar. Mas si en tus aflicciones un alma te ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. Viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió.
Le dije a Jesucristo que me trataban mal, entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió, la cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Amén. Miremos, mis hermanos, que Él quiere. Ese Jesús nos invita a que tomemos nuestra cruz y la llevemos. Llevemos esa cruz, pero ya esa cruz no es igual de pesada, porque ya Cristo llevó nuestros pecados. Tenemos que nosotros cuidar, caminar con Él, ser obedientes y no continuar que la humanidad, pidamos mucho a Dios, oremos por esa humanidad que aún no se ha llegado a Él, a descargar ese pecado y esa maldad en Él y recibirlo y continuar viviendo, llevando una vida de obediencia agradable a Dios. Amén, mis hermanos. Amén.